Muy buenas noches, gracias por la invitación a participar en esta Ecoagro Masterclass. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la sarrapia. El título de esta clase es el cultivo de la sarrapia en Venezuela. El nombre científico es Dipteryx odorata. Mi nombre es Daniel Santiago. Soy ingeniero agrónomo egresado de la UCB en el año 2000 y luego hice mi maestría y recibí el título en el año 2005 y bueno, actualmente me desempeño como el presidente de la empresa Ecoagro Servicios Santiago, radicada en el estado Monagas. Y entre muchas otras actividades, hoy me estoy dedicando a la promoción del cultivo de la sarrapia y el uso de la sarrapia en Venezuela. Hablando un poco de taxonomía, el nombre científico de la sarrapia es Dipteryx odorata. Ahí está la referencia cuando se le dio ese nombre en el año 1803. Sin embargo, ella había recibido otro nombre, Cumaruma odorata, 1771. De allí que en algunos idiomas, como el portugués y el francés, la especie se llama Kumaru, pero bueno, una revisión hizo que en el año 1803 se le cambiase el nombre a Dipteryx odorata. Más sin embargo, hay bastante confusión y diferentes nombres científicos publicados para referirse a la misma especie. Hoy por hoy el consenso es que la especie de la que vamos a hablar es Dipteryx odorata, pertenece al grupo Dipteryxiae, es muy cercano al género Taraea, pero con algunas diferencias. Se trata de una leguminosa de la subfamilia Papilionoidea. La última revisión taxonómica que se hizo de esta especie data de 1940 y ahí está la referencia de su publicación. Pasando a la descripción botánica o descripción morfológica. Dipteris odorata es un árbol grande. Llega a medir más de 30 metros en la selva amazónica y en la selva guayanesa. Es originario de los bosques de tierra firme del norte de Sudamérica. Del género Dipteris existen alrededor de 10 especies. Su zona de distribución va, como indica, el norte de Sudamérica, que involucra a Colombia, Venezuela, las Guyanas, Ecuador, parte del Perú y Brasil. Incluye especies de la cuenca amazónica y de la sabana, o como lo llaman en Brasil, el cerrado. Respecto a la hoja, bueno, es una hoja compuesta y se distingue el género Dipteryx del género Taraea por el número de foliolos y la disposición de los foliolos en la hoja compuesta. El nombre del género Dipteryx proviene del griego y significa que tiene dos alas. Sí, se refiere a que en el raquis de la hoja existe algo parecido a dos alas. Mientras que el nombre de la especie odorata hace alusión al olor o aroma de la semilla, similar a la vainilla. En esta fotografía pueden observar un árbol de sarrapia que está ubicado en la localidad de El Furrial, estado Monagas, no muy lejos de Maturín, a una altura aproximada de 100 metros sobre el nivel del mar en un suelo de sabana. Ese no es un árbol grande, es un árbol mediano, pero pueden ver la magnitud del mismo y su forma muy particular con la copa algo redondeada. En este par de fotografías que vemos acá,
observamos detalles del mismo árbol que está ubicado en el furrial, fotografías tomadas por este mismo servidor. Y podemos ver unas ramas que están cerca del suelo y que se le pudo hacer la fotografía para que vean cómo las hojas son de un verde oscuro, brillante, son coriáceas y es un árbol siempre verde. Todo el año tiene hojas, no bota la hoja, no se queda desfoliado en ninguna época del año. Y otro par de fotografías son cortesía de una publicación de Embrapa Amazonia Oriental Brasil. Y podemos observar, por un lado, más detalles de la hoja compuesta, y luego un detalle de un árbol en plena selva. Vean que es un árbol bastante alto y efectivamente se dice que la zarrapia es uno de los gigantes de la selva. Descripción morfológica, aquí vemos detalles de la hoja. Esto es cortesía de la publicación de Embrapa Amazonia. Podemos notar como es una hoja compuesta por varios folíolos, de 4 a 8 folíolos que están en forma alternada, no opuesta, y eso es el carácter que la distingue del otro género. Em, el raquis, o sea, el palito donde están los folíolos, tiene un ala, un raquis alado, de allí el nombre del género Dipteryx, dos alas. Y algo muy distintivo de la especie, Dipteris odorata, es una prolongación del raquis al final de la hoja, una puntica. Estos son caracteres de la hoja de la Sarrapia Dipteris odorata que la distinguen de otras especies del mismo género. Acá podemos observar detalles de las flores de la Sarrapia Dipteris odorata. Los pétalos tienden a ser entre blanco, rosado y fucsia. Las flores se disponen en unas inflorescencias o racimos florales tipo panícula. La inflorescencia tiene entre 7 y 22 centímetros y las flores tienen 25 milímetros, o sea, son flores pequeñas. Presentan un pedúnculo y el cáliz está formado por unos sépalos con vellosidades, son pubescentes de color marrón verdoso. Tiene 5 pétalos y el androceo, que es la parte masculina, tiene 10 estambres. La flor, por ser hermafrodita, o sea, tiene tanto la parte masculina como femenina, se puede autopolinizar, pero también puede ocurrir polinización cruzada. Y está demostrado que varios insectos, varios tipos de abejas y otros insectos participan como polinizadores de la zarrapia en la selva. El fruto de la zarrapia es indehiscente, o sea, no se abre. Es un fruto característico de las leguminosas, una legumbre, pero con una sola semilla. Tiene la característica que está envuelto por una especie de pulpa dulce y tiene un endocarpio leñoso que parece un coco. Y dentro de ese endocarpio leñoso está una única semilla por fruto. La semilla tiene aproximadamente un 30% de un aceite llamado cumarina con propiedades aromáticas. Podemos ver acá dos frutos de Sarrapia Dipteris odorata en un corte. Ya son frutos secos. Cuando el fruto ha madurado toma un color amarillo, pero luego se seca y adquiere una coloración marrón. Podemos ver como en ese corte el endocarpio leñoso que parece como un coco y en el interior la semilla o almendra de Sarrapia que es el producto comercial. Acá podemos ver que hay otras especies del género Dipteryx o Dipteryx.
A todos suele llamárseles también sarrapia o cumarú, pero la verdadera sarrapia o la sarrapia comercial es la Dipteris odorata, también conocida como abatonca o cumarú. Abatonca más que todo en España, tonkavín en el mundo anglosajón y cumarú es el nombre que le dan los franceses y los brasileños y portugueses. Existe también Dipteris polifila, Dipteris punctata, muchas referencias se refieren a Dipteris punctata como la sarrapia, pero esa es la sarrapia amarilla. Y se distingue la sarrapia amarilla de la sarrapia verdadera porque las hojas de la sarrapia amarilla suelen tener unas especies de agallas a causa del ataque de un insecto que no ataca la sarrapia verdadera y se parecen un poquito a las agallitas que aparecen en las hojas de yuca. Otra especie es Dipteris férrea, que le llaman sarrapia de hierro, Dipteris magnifica, sarrapia rosa, y otras dos especies poco comunes que no tienen nombre común, que son la Dipteris rosea y la Dipteris trifoliolata. En Centroamérica se reportan dos especies del género Dipteris, que es una está en Panamá, Dipteris panamensis, y la otra se llama Dipteris oleifera. En este mapa podemos ver la distribución de las diferentes especies del género Dipteryx. La que nos interesa, Dipteryx odorata, vean que se distribuye en la cuenca amazónica, pero también en Venezuela, en la selva guayanesa y en particular en la cuenca de los ríos Caura, Cuchivero y Parguasa. Respecto a las otras especies del género Dipteryx, podemos ver las que se ubican en Centroamérica y otras que se ubican más cercanas al piedemonte andino en el Perú y Ecuador. Bueno, la especie Dipteryx odorata, la verdadera sarrapia, tiene una época de floración cuyo pico está entre septiembre y octubre. De ahí en adelante se forman los frutos, los cuales maduran y caen al suelo entre los meses de febrero y abril principalmente. De tal manera que la temporada sarrapiera o de recolección de frutos de sarrapia en el suelo de la selva justamente es en temporada seca, entre febrero y abril y quizás principios de mayo. Hablemos ahora de los usos de la almendra de sarrapia, también conocida como abatonca o cumarú. Las semillas tienen un aceite aromático llamado cumarina, cuya fragancia es muy agradable y es similar a la vainilla. Algunos describen el aroma característico de la sarrapia como una combinación de los aromas de la canela, los clavos de olor y la nuez moscada junto con vainilla. O sea que tiene toques de cada una de esas especies. La sarrapia se ha usado como sustituto de la vainilla para aromatizar chocolate, bebidas y también se ha utilizado para aromatizar tabaco. Una de las industrias que más uso ha dado a la sarrapia ha sido la industria de los perfumes de lujo franceses que la utiliza como fijador de aroma. La industria farmacéutica la utiliza para la fabricación de fármacos anticoagulantes utilizados para disolver coágulos o trombos en el sistema cardiovascular. El aceite también es conocido por otras propiedades medicinales. En la medicina ancestral de los indígenas de la selva amazónica y de Guayana,
tiene muchísimas aplicaciones. Lo utilizan para el tratamiento de úlceras bucales, para dolores de cabeza, para malestares estomacales y muchísimas otras aplicaciones terapéuticas se le dan de forma tradicional. Ha habido un reciente interés por el uso culinario de la zarrapia como especia sustituta de la vainilla. La llaman la vainilla amazónica, vainilla brasilera, y algunos la llaman la vainilla premium venezolana. Es muy potente el aroma de la zarrapia y con una sola semilla puede aromatizarse de 10 a 15 porciones de postres. Chefs de renombre han estado utilizando la zarrapia como saborizante para algunos de sus platos y postres gourmet. En el estado de Pará, en Brasil, hay empresas que elaboran chocolates artesanales con la zarrapia, aromatizándolo con zarrapia, e inclusive hasta una cerveza artesanal está aromatizada con la zarrapia. En la gastronomía se recomienda usar la zarrapia similar a como se utiliza la nuez moscada, una cantidad pequeña rallada en el momento sobre el postre o alimento a aromatizar. Pero su uso en la cocina moderna va más allá de la simple aromatización. Los chefs han desarrollado técnicas de infusión y extracción para crear licores, helados y muchos platos gourmet. Bebidas alcohólicas aromatizadas con zarrapia realmente son exquisitas. La zarrapia, su aplicación en la industria de los perfumes y jabones es bastante común en Francia. Según cierta fuente, el aceite de zarrapia se puede comercializar entre 280 y 370 dólares el litro. Esta es una información que ya tiene cierto tiempo. En la actualidad probablemente sea más alto el precio. La almendra de zarrapia tiene un contenido de aceite entre 38 y 43%. Ese aceite es la cumarina. En la industria cosmética, además de jabones, el aceite de zarrapia se utiliza en cremas hidratantes y en productos capilares debido a sus propiedades antioxidantes y emolientes. Un uso muy amplio que se le dio a zarrapia entre los siglos XIX y XX fue para aromatizar tabacos. Aún hoy hay ciertos tabacos especiales aromatizados con zarrapia como los tabacos utilizados para pipa. La zarrapia también tiene un uso maderero. Es una madera bastante pesada, aromática, resistente y fuerte. Es más resistente que la mayoría de las maderas a los ataques de hongos e insectos, por lo tanto, de alta durabilidad, particularmente en entornos muy húmedos. Por lo tanto, se utiliza en muebles para exteriores, en construcción, en la fabricación de embarcaciones, inclusive hasta en la fabricación de carrocerías de camiones. Gracias a su alta densidad y resistencia, se le utiliza en la fabricación de terrazas, pisos de madera y revestimiento, tanto para interiores como exteriores. En Brasil, en particular, se le da el uso maderero a la zarrapia y hay plantaciones forestales con esa finalidad maderera. El uso maderero de la zarrapia solo tiene sentido estableciendo plantaciones con esa finalidad. En Venezuela, la zarrapia es el árbol emblemático del estado Bolívar
y es una especie protegida. Por lo tanto, está terminantemente prohibida la tala de la zarrapia de los bosques donde ella es nativa. En Venezuela, la zarrapia no se siembra, sino que se recoge de la selva donde crece de forma silvestre, eh, al sur del río Orinoco, particularmente en las cuencas de los ríos Caura, Cuchivero y Parguasa, y algunos ríos que están ubicados en el estado Bolívar y algunas zonas del estado Amazonas. Sin embargo, Venezuela ha sido el principal exportador mundial de almendra de Sarrapia, en algún momento hacia los Estados Unidos, pero hacia Francia y el mercado europeo en general. La mayor producción de Sarrapia está en la cuenca del río Caura, y los municipios Sucre y Cedeño del estado Bolívar son los mayores productores. Hablando de la situación actual de la zarrapia en Venezuela, les comento que ha habido, debido al uso culinario de la zarrapia, el precio y la demanda mundial de la misma está subiendo. Eso ha hecho que la actividad zarrapiera haya recobrado interés en el estado Bolívar. En el municipio Sucre del estado Bolívar, eh, la situación ha sido tan interesante que las personas en temporada de serrapia abandonan la minería y se dedican a la recolección de la serrapia, ya que les resulta más rentable que la minería. Este año 2025 los precios de serrapia que se le pagaron a los recolectores en la zona del Caura estuvo entre 13 y $20 el kilogramo. Pero el precio de la zarrapia en el mercado europeo oscila entre 80 y $200 el kilogramo dependiendo de la calidad. La zarrapia más aromática y mejor cotizada en el mercado europeo es la zarrapia venezolana de la cuenca del río Caura. Ya entrando en materia en cómo se establece el cultivo de zarrapia. Bueno, ha habido interés ahora en establecer plantaciones de zarrapia en el estado Bolívar y ya se está haciendo. Es un cultivo de plantación. eh, el semillero se hace directamente en bolsas, preferiblemente dos bolsas con una capacidad de 2 kilogramos, utilizando como sustrato arena. Tiene que ser un sustrato bien drenado. Se utilizan las almendras frescas recién cosechadas cuando aún no se han arrugado para tener mayor porcentaje de germinación. Aunque se puede hacer semillero y luego trasplantar a bolsas, la raíz es bastante delicada y no se recomienda dicha práctica porque muchas plantas mueren. Cuando las plantas tienen entre 30 y 40 centímetros de altura, se procede a llevar a campo a su sitio definitivo de crecimiento. Eso cuando tienen 2 a 4 meses de edad. La siembra en plantación se hace a 10 metros entre hilera y 10 metros entre plantas, lo que nos da una densidad de siembra de 100 árboles por hectárea si se piensa manejar como monocultivo para la obtención de los frutos. Pero la serrapia también se puede trabajar en sistema agroforestal o cultivo asociado. Una asociación perfecta es con aquellos cultivos que requieren sombra, como lo son el café o el cacao. Según información obtenida de una fuente brasilera, se recomienda que para un sistema asociado la siembra se haga a una distancia de 25 metros entre hileras para entre una hilera y la otra establecer el cultivo secundario, y 10 metros entre plantas se sigue manteniendo esa distancia. Bajo ese sistema, la densidad de siembra sería 40 árboles por hectárea. El cultivo no se adapta a zonas frías. Las zonas con temperatura promedio inferior a 20 grados no son adecuadas para zarrapia.
No tolera el aguachinamiento prolongado, requiere suelos bien drenados, pero es un cultivo de amplia adaptabilidad a distintas condiciones de suelo. Se puede adaptar a una sabana pobre, arenosa y ácida, pero crece mejor en suelos fértiles. Acá pueden observar en esta fotografía unas plantas de serrapia en vivero. Esas plantas tienen 3 meses de edad aproximadamente. Ese vivero lo manejo yo, es de mi propiedad. No son muchas plantas, estamos aprendiendo, pero disponemos de casi 300 plantas y están a la disposición de los interesados. Ubicado en Santa Bárbara de Tapirín, estado Monagas, a 80 kilómetros al oeste de Maturín. Hablemos ahora de números, del agronegocio de la zarra. La primera pregunta, ¿cuándo empieza la producción? Entre el cuarto y el quinto año, reporta la literatura. La literatura también reporta que la producción por árbol oscila entre 5 y 15 kilogramos de almendras al año. Puede ser más o puede ser menos, dependiendo de las condiciones de suelo y condiciones climáticas. Si trabajamos con un sistema de 100 árboles por hectárea, el rango de 5 a 15 kilos por árbol nos daría un rendimiento por hectárea de 500 a 1500 kilogramos por hectárea de almendra. Trabajando con un precio de $15 por kilogramo a productor, eso significaría un ingreso bruto de la plantación entre 7.500 y 22.500 dólares por hectárea al año. Un número que resulta bastante interesante.